Profesor Carlos Manuel Indacochea, voy a pasar el tema geopolítico y para eso voy también a saludar al profesor Carlos Sánchez Berzaín, el director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami. Profesor Carlos Sánchez, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el programa La Noche. Mucho gusto, un afectuoso saludo a usted y a toda la audiencia de todas las Américas. Lo mismo, hemos estado discutiendo con el profesor Indacochea lo que significa Pedro Castillo para los peruanos y las expectativas económicas y estabilidad política de los peruanos, pero hablemos también sobre esos miedos, y dudas que hay sobre cómo van a ser las alianzas internacionales de Pedro Castillo. ¿Usted cómo está analizando la llegada al poder de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que Perú es tan estratégico para la región? Bienvenido. Gracias. Déjeme mostrarle hechos. Los hechos son que Pedro Castillo gana la primera vuelta con el 17%, o sea que ese es su real respaldo popular. Es un candidato de absoluta minoría. Otro hecho es que lo hace de la mano del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, soportado, operando su campaña con el respaldo de Evo Morales desde Bolivia, con el respaldo abierto del dictador Maduro desde Venezuela, y planteando abiertamente que lo que él quiere es instaurar en el Perú un sistema castrochavista o del socialismo del siglo XXI. Lo tercero es que él plantea liquidar la institucionalidad del Perú para establecer un Estado plurinacional, como lo hizo Evo Morales, con violación de lo que es la estructura de la institucionalidad democrática. Y en ese escenario se va a una segunda vuelta en la que hay denuncias muy graves de fraude electoral, pero en la que la candidata Fujimori termina diciendo que le han hecho fraude, pero que acepta el resultado, en el marco de un Perú, y este es el cuarto elemento, totalmente en crisis, con una crisis social, con una crisis política, con una crisis económica, con un proceso de crisis de salud que la elección debería resolver, pero que en lugar de resolver está agravando. En ese escenario, con esos elementos concretos que cualquier peruano o cualquier latinoamericano o cualquier observador imparcial puede verificar, es que llega hoy día, en los 200 años de la independencia del Perú, Pedro Castillo a la presidencia para agregar más crisis a la crisis que ya tiene el Perú, porque hay que ver su lista de invitados y la gente que él está buscando como apoyo internacional. Evo Morales, que las redes han reflejado que ha llegado a emborracharse y a hacer actos que están totalmente fuera de lugar en el Perú, pero que sin embargo está usando la misma casaquilla de disfraz de indígena que ha prestado a Pedro Castillo, con la cual él se está posesionando como presidente. Invitado Maduro, invitado Díaz-Canel, que no va a ir, invitado López Obrador, invitado el sistema dictatorial, que con excepción de la presencia del presidente Duque, si se confirma, es simplemente, y el rey de España, es una reunión de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que quiebra las democracias, que viola los derechos humanos, que establece la represión, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy día en Cuba contra el pueblo cubano como regla de gobierno. Entonces, en ese escenario, el panorama que presenta Castillo es un panorama de ruptura de la institucionalidad democrática del Perú, es un panorama de amenaza de intervencionismo externo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo sobre el Perú, y lo que es peor, es una amenaza a la institucionalidad democrática, porque él ha dicho que quiere cambiar la Constitución y no tiene ni el poder político, ni la fuerza legal, ni la posibilidad institucional de hacerlo. ¿Cómo interpreta usted entonces también la presencia de gobiernos como el de Colombia, el presidente de Colombia, Iván Duque, que incluso es uno de los líderes más firmes en contra de la dictadura venezolana y de la represión venezolana, de la dictadura de Maduro, que se opone fuertemente a estos regímenes dictatoriales, autoritarios de extrema izquierda, la presencia de Piñera, Sebastián Piñera, presidente de Chile, del rey Felipe VI de España,
España, junto con el secretario para Iberoamérica y del español. Es decir, no es solamente esa reunión de esos mandatarios que pronto ideológicamente están más cerca, sino que pues toda la comunidad internacional está ahí. Estados Unidos envía a su secretario de Educación. ¿Usted cómo interpreta que está tan acompañado por jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad? La presencia de los líderes democráticos, la presencia y el mensaje de Estados Unidos previo a la posesión, la presencia del presidente Duque, Piñera, el rey de España, es la presencia de la democracia para tratar de persuadir a Pedro Castillo de que vaya por el camino de la democracia. La presencia amenazante es la de los dictadores, que incluye a Maduro, que le quiero recordar, tiene $15 millones de premio por su captura, establecidos por tribunales de Nueva York y la Florida en el marco de la aplicación de la Convención Mundial que existe contra la delincuencia organizada transnacional, que se llama la Convención de Palermo. Él está buscado internacionalmente, y el hecho de que el Perú lo reciba con Pedro Castillo como presidente para su posesión es una ruptura de lo que es el escenario internacional, porque el Perú, en vez de recibirlo, debería capturarlo. Entonces, la presencia de los líderes democráticos tiene que ser vista como la señal que ha mandado Estados Unidos hace unas horas, después de la charla del secretario de Estado con Pedro Castillo, diciéndole: confiamos que usted va a continuar con el Perú en el marco de la defensa de la democracia y, por ejemplo, en el sostenimiento del Grupo de Lima, que es el que sostiene al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pero en los hechos, el acto de invitar al dictador de la usurpación de Venezuela y a quiebra aquello. O sea, aquí lo que estamos viendo es un acto protocolar muy importante, después del que los hechos que acabamos de resumir van a tener un rumbo, y el rumbo puede ser un rumbo democrático, que es el menos probable, o un rumbo dictatorial, en el cual se impongan acciones de hecho que busquen quebrar rápidamente la institucionalidad democrática del Perú y que puede generar una reacción popular, una reacción institucional, lo que quiere decir volver donde empecé. Esta es la posesión de un presidente que en vez de traer soluciones trae más crisis. Continuamos con La Noche. Profesor Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto Interamericano para la Democracia, frente a esa propuesta de asamblea constituyente, no tiene cómo hacerlo. Lo explica también el profesor Indacochea. Y lo decimos, el lunes pasado fue la derecha la que se quedó con el control del Congreso, no tendría cómo hacerlo. ¿Usted cree que lo puede lograr pese a esto, llevando a concertaciones, llevando a negociaciones, y estaría dispuesto Pedro Castillo a hacerlo? ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo quiero mostrarle tres precedentes. El precedente de Venezuela con Chávez, juro sobre esta moribunda constitución y destroza toda la constitucionalidad de la República de Venezuela, y con una serie de fraudes, de referéndums y de maniobras establece la constitución bolivariana. El de Bolivia. Bolivia, Evo Morales toma el poder con una constitución, la República de Bolivia, falsifica una ley de necesidad de la reforma para hacer una asamblea constituyente totalmente espúrea, pasa por encima inclusive de la redacción del nuevo texto constitucional de su constituyente, la redacta en gran comisión y la impone con 6 masacres: la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir, la masacre de Aranda, la masacre de Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas, los casos terrorismo, y hace desaparecer la República de Bolivia y establece el Estado plurinacional que hoy día rige. Todas las modificaciones en Nicaragua que llevan al estado que estamos viviendo, donde están todos los opositores y candidatos a la presidencia presos, y Ortega sigue con una falsificación de un proceso electoral que quiere llamar democrático. Es en esos antecedentes en los que se apoya a Pedro Castillo, porque esa es la gente que está con él, esa es la gente que le ha hecho la campaña, y eso es lo que quiere hacer. Si quisiera llevar por el mecanismo formal una reforma constitucional en el Perú, no debería hablar de constituyente, porque en el Perú lo que se tiene que hacer, cumpliendo la Constitución, es una reforma constitucional, y ahí hay un procedimiento semirrígido en derecho constitucional para hacer esa reforma. Vamos a ver. Y estaremos en alerta, por supuesto, nosotros como comunicadores para narrar la situación, los analistas para que la entendamos y los ciudadanos para tratar de escoger lo que sea mejor
para sus destinos. Le quiero agradecer muchísimo a Carlos Manuel Indacochea desde Washington por entregarnos, obviamente, su análisis basado en el conocimiento de cómo funciona su país, y también al profesor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, que hace análisis muy serios sobre cómo hay democracias que se fortalecen y otras que se debilitan. Muchísimas gracias a los dos y que tengan muy buena noche. Gracias.